en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Quería que hagamos, compartamos como venimos haciendo, y pensaba yo en esta palabrita convenía, por aquel, porque convenía. A ver, ¿qué piensan ustedes que pudieron ver o cuál es su apreciación a esto con respecto a esta palabra, porque convenía aquel? ¿Qué piensan, hermanos? Pueden abrir micrófono de a uno y compartir. Siempre de a uno, por supuesto, ¿no? Bueno, dice aquel por cuya, sí, Sí, no, se- creo que ahí está hablando de los propósitos que Dios tenía. Propósitos que él tenía era de llevar a Cristo a la gloria, dice el texto allí. Esos son los propósitos de salvación. Y bueno, hay otra expresión que se puede encajar acá que se utilizó cuando él era niño, cuando él le dijo a sus padres, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces siempre me llamó la atención eso de los negocios, ¿no es cierto? Como si fuese una transacción o algo así parecido. O sea, eh, Dios tiene un objetivo, Dios tiene un propósito, Dios tiene algo bien claro y bien fijo y fue avanzando hacia eso. Y su objetivo era salvar al ser humano. O sea, cuando Dios ve al ser humano caer en el pecado y en la muerte, Dios no se queda cruzando los brazos y encogiéndose los hombros y bueno, todo quedó así, ¿no? Bien sabemos que en su eternidad Dios planificó y ordenó todas las cosas y sus planes se fueron caminando hacia eso. Y en estos negocios, podemos decir así esa expresión, eh, era conveniente, no había otra salida, creo que fuese precisamente el Hijo de Dios, el Señor Jesús, el que tuviera el protagonismo en este objetivo. Porque el Señor Jesús tenía el primado en todo, dice alguna escritura, ¿no es cierto? Era el centro de todo y bueno, al Padre también le satisfizo que fuese el Hijo el que tuviera el completo protagonismo en la salvación del hombre. Por eso dice que le convenía en sus planes, sus propósitos, que sea precisamente el Señor Jesús el que fuese el protagonista y bueno, un protagonista sufrido, porque cuando avanza la escritura vemos cómo él dice ahí la escritura, perfeccionase por sufrimiento, tenía que pasar por sufrimiento, tenía que pagar la pena del pecado, el castigo del pecado. Todo esto tenía que ver con el sufrimiento y la muerte y todo esto tenía que pasarlo el Señor Jesús. Pero todo en busca de ese objetivo, ese plan, ¿no es cierto? Llevar hijos a la gloria, formar la iglesia, obtener la salvación. Creo que esa es un poco la expresión, me parece, cuando dice allí, teniendo como objetivo, como plano, como conveniente para Dios. Gracias, Sergio. Y ¿Puedo? pensaba también, sí, ¿Puedo? Agarro, supongamos, ¿no? Voy por la ruta y me meten una multa, una multa. Entonces, yo voy y le pregunto a un abogado y le digo, che, ¿qué me conviene hacer? ¿Pagarla o no pagarla? Y me va a decir, y bueno, si vos querés que todo vaya bien, pagala, porque si no la pagás va a ser para problemas. Si querés cumplir un objetivo y no querés verte perjudicado, conviene que la pagues. Trayéndolo al versículo, como dice, como bien dijo Sergio, ¿no? Había que cumplir un objetivo, que era
por parte de Dios, que era salvarnos a nosotros, por un lado, y después lo que sigue el versículo 11 de perfeccionar a Jesús por otro lado. Entonces, para cumplir ese objetivo que Dios tenía, convenía, y otra posible traducción es correspondía que Cristo muriera en la cruz. Entonces, eso es lo que creo que quiere decir ahí. Gracias, Andrés. También pensaba yo a la hora de escoger algo, tomar una decisión, ¿no? En cuanto cuando vamos a comprar, ver qué nos conviene más, o un camino, una ruta a seguir, cuál nos conviene más, ya sea por seguridad, por tiempo, por distancia. Y bueno, acá convenía que el Señor Jesucristo viniera, ¿no? Que sea Él quien iba a tener que sufrir, porque era el camino seguro para que nosotros pudiéramos obtener esa salvación. ¿Y cuál era el fin? Como bien dice, porque que habiendo, dice, de llevar muchos hijos a la gloria, entonces era necesario, porque los corderos que se sacrificaban en la antigüedad ya no convenían, ya no eran efectivos, la ley, no, el hombre no la podía cumplir, entonces era conveniente que viniera aquel que hizo todas las cosas y en quien subsisten todas las cosas, ¿no? Porque a través de ese sufrimiento, él iba a llevar muchos hijos a su gloria. También me llamó mucho la atención acá esta expresión del mismo versículo 10, donde dice perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué querrá decir esto? ¿Puede dar a entender de que el Señor Jesús tenía pecado o que había manchas en él? ¿O a qué se refiere esta expresión perfeccionarse por medio, por aflicciones al autor de la salvación? ¿El Señor Jesús necesitaba ser perfeccionado en algo? ¿Qué piensan? Ramón, antes de seguir te quiero comentar algo. Yo tengo la otra versión que está acomodada de otra forma las palabras en un lenguaje más contemporáneo. Dice, porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Eso en un lenguaje más contemporáneo. O sea, tenía que morir nuestro Salvador para llevar en esa muerte a la gloria a todos nosotros. Gracias, Ale. ¿Alguien quería compartir algo con respecto a esta expresión perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos? Sí, la versión antigua, la 1609, no usa la palabra perfecciona, se usa la palabra consumado. Consumado, me parece que ahí se acomoda un poco más a lo que quiere intentar decir esta escritura. Consumado, ¿qué quiere decir? Terminado, acabado. O sea, el Señor Jesús fue terminado, apto, preparado para ser el Salvador. O sea, había toda una serie de requisitos indispensables que el Salvador tenía que tener para poder llegar a ser Salvador, ¿no es cierto? Bueno, y ese requisito final, digamos, indispensable, era el sufrimiento, ¿no es cierto? O sea, el sufrimiento y el padecimiento era, digamos, lo último que ya hacía que el Salvador tuviese ya habilitado, acabado, calificado para ser el Salvador. Aparte de ser hombre, aparte de no tener pecado, aparte de todas esas condiciones humanas y divinas que el Señor tenía, era también el hecho de tener que pasar por aflicción. Entonces las aflicciones fueron, digamos, el requisito final para hacer que Él quedara ya transformado en el Salvador perfecto, habilitado, aceptado por Dios para ser el Salvador perfecto nuestro, ¿no es cierto? Me parece que por ahí está corriendo la idea de ese texto, como dice.
Así es, Sergio. Bueno, yo no pude leer el chat, sé que ahí escribió algo Jorge. Sí, Marcelo, ¿querías compartir algo? Por la idea que dice Sergio, que está orientado en lo que decía, que perfeccionado en el propósito y en la obra que Jesús tenía desde antes de que aparezca en la escena terrestre. También en Juan 17 hay una oración contestada con respecto a los hijos, de llevar hijos a la gloria, y obviamente que todavía lo sigue haciendo el Señor, porque cuando el Señor ora al Padre en Juan capítulo 17, en el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esa idea encierra esto que habían mencionado antes, también Sergio, para redondear la idea de que nosotros somos participantes de la gloria, de esa gloria por el hecho de que hemos sido salvos. Y bueno, esta oración sigue siendo contestada por el Dios Padre a través de Cristo en nuestra vida. Así que la gloria que nos espera, la gloria venidera, dice otro texto que no tiene comparación con lo que hemos visto aquí. O sea, que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera que hemos de tener en Cristo. Así que esa es un poco la idea de llevar también este pensamiento de llevar hijos a la gloria, porque esta oración es como que la respalda esto que dice el texto de Hebreos. Gracias, Marcelo. Bien. Si me permitís, 2 palabras nomás, afirmando lo que dijo aquí Marcelo y antes también Sergio. A mí me llevó este texto, mientras lo leíamos, meditando en ello estos días, me transportaba a Isaías 53, donde habla del sufrimiento y las aflicciones del Señor, y que lo pasó como un cordero frente al trasquilador, no abrió su boca, pero en definitiva al final, llevando hijos a la gloria, dice el texto 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué hermoso es pensar que el Señor mismo, Él, manifiesta lo que habría de suceder. Y Él llevando sobre sí las iniquidades o los pecados nuestros en sí mismo. Qué privilegio para nosotros. Simplemente eso. Muchas gracias, hermano. Muy oportuno. Qué hermoso eso, ¿no? Ese texto de Isaías, donde dice que él verá la aflicción de su alma, el fruto de la aflicción de su alma. Bien, pasamos al versículo 11 de Hebreos y dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica y los que son santificados. Acá podemos ver, y bueno, venimos mencionando, que el único, como también lo dijo Sergio allí, que estaba apto y capacitado para santificar, era el Señor Jesús, ¿no? Él es el único, es y será el único que puede consagrar nuestras vidas y santificar nuestras vidas. Dice que Él, a través de su muerte, de su sangre, nosotros hemos sido redimidos y santificados. Y todos aquellos que hemos sido santificados, por lo tanto, hemos sido hechos hijos de Dios, ¿no? Cuando antes éramos enemigos de Dios, cuando éramos extraños, cuando éramos aquellos que le daban la espalda, hemos pasado a ser hechos hijos de Dios. Y como hemos sido santificados por su muerte, por su sangre, por su resurrección, por eso también dice, por lo cual no se avergüenza
de llamarlos hermanos, porque si hemos sido hechos hijos de Dios, pasamos a ser hermanos de Cristo. Entonces dice que no se avergüenzan. Vieron que muchas veces esa expresión he escuchado, nunca lo hice, ¿no? Pero ni lo volveré a hacer, como dice el dicho, pero dice, algunos padres dicen, me avergüenza de decir que es mi hijo. ¿Y cuántos padres se avergüenzan de sus hijos, las actitudes, las acciones? Pero acá dice que el Señor Jesucristo no se va a avergonzar ni se avergüenza de decir que somos sus hermanos o de llamarnos sus hermanos. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha justificado, Él ya nos ha santificado, nos ha consagrado para Él. Entonces, qué hermoso es pensar que también en nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¿Alguien quiere aportar algo a esto? Puede hacerlo. Sería, no sé si polémico, porque yo he escuchado a algunos hermanos, en referencia a este texto tal vez, que tratan al Señor Jesús como nuestro hermano mayor. Así escuché yo. Casualmente hay un mensaje que escuché yo de un hermano de una iglesia acá de Córdoba, en base a esa expresión, que el Señor Jesús es nuestro hermano mayor y él contaba que cuando era niño iba al colegio con su hermano y él era el más chico y era muy menudito, muy chiquito. Y en el colegio encontró a otro chico que lo provocaba a la pelea, que lo molestaba. Y un día se puso muy agresivo y en ese momento, que él estaba muy asustado, apareció su hermano mayor. Y dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y dice que ahí solucionó el conflicto y nunca más este chico lo volvió a provocar. Entonces dice, qué lindo que es tener un hermano mayor en ese sentido. Por eso, no sé, realmente puede ser polémico o no, puede ser, o está bien, pero a mí me parece que esta expresión de anunciaré a mis hermanos tu nombre es una expresión del Señor Jesús hacia nosotros. ¿Ah? Él nos trata a nosotros como sus hermanos. Pero no quiere decir entonces a partir de ese momento que a partir de ese momento, de esa forma, el Señor Jesús pasa a ser nuestro hermano mayor. ¿Cierto? Porque sería como inhabilitar esa expresión de el Señor con mayúscula que nosotros siempre utilizamos para hablar de Él, que habla de un distanciamiento, de un vínculo en el cual no hay esa familiaridad tan estrecha. Me parece, no sé si habrá otro que tendrá otra opinión, pero yo creo que todos hemos escuchado por allí esa expresión de muchos hermanos. El Señor Jesús es nuestro hermano mayor. Así me gustaría si alguien está de acuerdo con eso, ¿no? O a lo mejor yo estoy equivocado, o tal vez no es tan así, o estoy exagerando un poquito. Creo que acá viene una división, Sergio, de lo que es la vieja escuela y la nueva escuela, ¿no? Hay muchos que fuimos criados de una manera, o enseñados, mejor dicho, no criados, enseñados de una manera en la que al Señor hay que tratarlo como es eso, como es un Señor, ¿entendés? Eh, yo de chico fui enseñado que mi abuela, la mamá de Eli y mi papá, ella una vez me dice, y es algo que me quedó muy marcado, yo a Dios, a Jesús, yo no le puedo decir Jesús, yo le digo Señor Jesús, porque es mi Señor. Eh, y eso que me dijo ella, así como un montón de cosas, siempre me acuerdo de cosas que me fue diciendo muy sencillas, pero impactantes, ¿no? Y cuando uno ora y le habla al Padre, también hacerlo con respeto, ¿no? Y hoy vivimos en una época, y no sé si tendrá que ver el posmodernismo, probablemente sí, uno se va volviendo más irreverente, faltando el respeto a los padres. Tiempos atrás, inclusive muchos hoy,
tratan de usted a la mamá, al papá, por respeto a los abuelos. Y hoy los chicos insultan al abuelo, al padre. Claro, tienen poco tiempo. Tengo en la escuela hijos de ya alumnos que fueron míos. Entonces, es que son muy jóvenes. Una chica fue el otro día, fue mamá a los 14 años y ya tengo la hija de ella, es alumna, fue alumna la madre y la hija. Pero, ¿a qué voy? Por ahí no lo tratan de usted porque se llevan poquitos años. Pero es muy triste cuando pasa eso con Dios, ¿no? Que uno ya pierde ese respeto, esa reverencia y uno escucha, a mí me lastima, no digo que esté bien o esté mal, ¿no? A mí me lastima cuando le dicen papito, papá o padrecito al Padre, ¿no? O hermanito a Jesús. Está bien, puede salir de una forma cariñosa, amable, no sé, no soy quien para juzgar lo que hay en el corazón de quien lo dice, pero yo creo que Dios nunca deja de ser nuestro Señor, ¿eh? Nuestro Señor. Por lo tanto, uno tiene que tener cuidado de cómo lo trata porque las palabras también indican mucho, ¿no? Gracias, Andrés. Gracias, Sergio. Bueno, eso quedará a criterio de cada uno, ¿no? Personalmente también tengo la vieja enseñanza y también pienso eso, ¿no? De no perder. Pero bueno, como bien dijo Andrés, nadie sabe o nadie puede ver lo que siente el corazón de aquellas personas que tienen esa expresión o esa forma de ver. Hebreos 10:10, más adelante dice que hemos sido santificados una vez y para siempre. Acá el versículo 11, donde vemos que porque por él santifica a los que son santificados y el Señor nos ha santificado. Y esta santificación es el comienzo de la gloria, es el comienzo de la gloria que vamos a disfrutar un día. Y también la gloria, cuando estemos allá en los cielos, va a ser la santificación completa de nuestras vidas, ¿no? Porque mientras estemos en este cuerpo, seguimos lidiando con el pecado y cuando estemos en su presencia, esa gloria de la cual vamos a disfrutar va a ser nuestra santificación por completo. Bueno, el versículo 12 solamente quisiera mencionarlo, leerlo, y bueno, que hace mención acá al Salmo 22, versículo 22, si mal no recuerdo, de que he visto en realidad. Dice el 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, te alabaré. Versículo 13, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. El Señor, cuando vino a la tierra, anunció el Evangelio, su Evangelio, el mensaje, las buenas nuevas, y también, como dice el salmista, también lo expresa, ¿no? En medio de la congregación te alabaré, que en cada uno de nosotros también pueda haber un espíritu de adoración, de alabanza a nuestro Señor, a aquel que nos santificó a través de su muerte, ¿no? Pasamos al versículo 14. ¿Alguien quiere compartir algo del versículo 12? Ya algo había mencionado también Sergio. No sé si hay alguien que quiere aportar algo, si no pasamos al 14. Bien, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Podemos decir que acá este versículo, o de acá entre el 14 y el 16, podemos decir que la muerte fue destruida por la misma muerte, ¿no? Mejor dicho, obviamente por la muerte de Cristo. Versículo 14 dice que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Podemos ver que el Señor tuvo que hacerse hombre, ser de carne y sangre como cada uno de nosotros, o sea que entró a la vida terrenal por medio de un nacimiento humano, como fue reencarnado y nació de una virgen, ¿no? Entró a la vida terrenal por medio de un nacimiento y también, como cada uno de nosotros, la terminó esa vida por medio de una muerte. Abro micrófono para quien quiera compartir. Bueno, seguimos con el versículo 14. Se hizo hombre, pero también nosotros tenemos, acá dice que se hizo hombre, ¿no? Tuvo que participar como nosotros en carne y sangre, pero sabemos todos que el Señor Jesucristo antes estaba eternamente con el Padre. Obviamente sabemos que el Dios se hizo hombre, por lo tanto se hizo hombre, pero también seguía siendo Dios. También podemos ver y decir que el hacerse hombre también fue la unión de la humanidad con la deidad, ¿sí? Por eso vemos que él pudo efectuar ese sacrificio, llegar hasta el fin y cumplir aquel propósito por el cual él había venido. Entonces podemos ver que ese hacerse hombre fue la unión de la humanidad con la deidad, o sea que siguió siendo Dios. Dice para participar, porque participaron de carne y sangre, la sangre nos habla de la vida y la carne nos habla de mortalidad. Pero en definitiva, sabemos que él, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo carne, a fin de poder morir por cada uno de nosotros, morir como el Cordero perfecto. Pero sigue diciendo el versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Obviamente que, bueno, acá el significado de destruir, para destruir, no es de aniquilar, por eso sabemos que el diablo todavía está vivo, todavía sigue activo, pero sí como que lo dejó de alguna manera inoperante, ¿no? Porque dice que al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás, que esta expresión acá también de imperio, el significado de imperio es poder o fuerza, pero no es autoridad. Por eso dice que, por eso vemos ahí en el Antiguo Testamento, también en Job, cuando se presenta el diablo ante Dios y Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job, y después Dios le permite que probara o que hiciera algo, pero él no podía tocar la vida porque no tenía autoridad. Podemos decir que el diablo hizo y hace hasta el día de hoy lo que Dios le permite hacer. ¿Por qué? Si bien acá, como dice el que tenía el imperio de la muerte, no nos habla de esa autoridad sobre la muerte. Sabemos que el único que da la vida y la quita es Dios. Y lo que Satanás puede hacer o donde puede aplicar su fuerza o su poder es en los pecadores y en las tinieblas, pero nunca puede tocar la vida de ninguno, salvo que Dios se lo permita. Bueno, al que tenía, como dice, el imperio de la muerte, esto es al diablo.
también podemos ver cómo este que tenía el poder o la fuerza sobre las personas, sobre las tinieblas, vemos cómo él operaba y opera en las personas sin Cristo, temerosas. A ver, dice para el 15, sigue diciendo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban, por el temor a la muerte. Vemos que Satanás, el diablo, estaba o está o puede todavía operar en los pecadores y también opera en las tinieblas, es el señor de la oscuridad de las tinieblas, ¿no? Bien lo vemos allí en Lucas 22, cuando en el arresto del Señor Jesús, cuando se presentan para arrestarlo y le dice, todo el tiempo he estado con vosotros, he enseñado en el templo, pero vuestra hora, pero esta es vuestra hora, que era la oscuridad, que era las tinieblas, ¿no? Y Satanás se mueve allí en las tinieblas. Pero bueno, sabemos que el Señor Jesucristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo en su muerte nos ha librado del poder de las tinieblas, como también dice en Colosenses 1:12, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Cristo en su muerte nos ha librado del poder de las tinieblas. También el 15 dice para librar a todos los que por el temor de la muerte. Y la muerte y el temor fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva, ¿no? Allí en Génesis capítulo 2, que encontramos y en el 3, allí comienza la muerte, comienza el temor a la muerte. Y nosotros éramos presa también de eso, estábamos en la misma situación, éramos temerarios o temerosos de la muerte a causa de nuestros pecados, y dice que el Señor vino para librarnos, para librar a todos aquellos que están temerosos de la muerte y sujetos también a servidumbre de aquel que los tiene esclavizados, que es a Satanás. Y fíjense que el temor a la muerte fue y es una de las armas más poderosas de Satanás. ¿Cuántas personas hoy viven temerosos de la muerte, angustiados por un virus que los tiene angustiados, temerosos, porque no quieren morir, pero justamente porque no han arreglado cuentas con Dios, ¿no es cierto? Aquellos que tenemos esa esperanza de que un día, o que cuando pasemos de esta tierra, cuando la muerte nos visite, o Dios nos llame a su presencia, pasaremos a una mejor instancia, a una mejor vida. Les permito, hermanos, que compartan también algo, si quieren, con respecto a este versículo, al versículo 14 y 15 que estuvimos mencionando. Yo creo que acá la palabra muerte es una palabra que en el uso que está haciendo acá este pasaje va posiblemente más allá que el simple hecho de la muerte física. Creo que está apuntando acá a la condenación, porque acá dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A mí me parece que ahí está hablando de la expectativa por la condenación eterna, lo que la Escritura llama la muerte segunda, ¿cierto? Es decir, el saber en su conciencia, el pecador, que por ser pecador va a ser condenado y que eso va a suceder precisamente después de la muerte, como dice la Escritura, que después de la muerte viene juicio. O sea, el pecador sabe eso. No es simplemente, bueno, me morí, me escapé, ¿cierto? Me escapo, no se escapa, va al juicio, va al juicio. Entonces esa expectativa en su conciencia
de saber que hay un juicio y de que hay una segunda muerte, es decir, una muerte que va más allá de la muerte física, ¿no es cierto? Me parece que la conciencia del ser humano pecador sabe que va a tener que rendir cuentas por los pecados que ha cometido, ¿no es cierto? Por toda la maldad que ha hecho en el mundo, que no va a salir impune. Entonces, esa expectativa es el que produce miedo, el que produce terror, ¿no es cierto? Y precisamente el Evangelio apunta a eso, a que el pecador que está aterrorizado por eso escape precisamente en la salvación de Cristo, en el perdón de sus pecados. Por eso creo que apunto especialmente a este texto, librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte, es decir, la condenación eterna, todavía estaban sujetos a servidumbre, estaban sujetos, ¿no es cierto?, a ese estado de tortura, yo diría, en sus conciencias, por los pecados cometidos y el juicio que les espera. Me parece que por ahí también puede estar apuntando ese texto. Gracias, Sergio. Sí, tal cual. Y también pensaba, porque, bueno, nosotros que conocemos y hemos escuchado, que podemos interpretar y pensar en esto, ¿no? En la segunda muerte, pero fíjense que las personas sin Cristo, aquellos que tienen, que saben que un día van a morir, pero que no quieren morir, están esperando quizás en la, como muchas veces dicen, ¿no? En la otra vida, de tener otra oportunidad. O también que ni siquiera tienen el temor a esa muerte, a la muerte segunda, porque dicen, Dios es bueno y no me va a mandar al infierno, no me va a castigar. Y a veces como que siempre se da, ¿no? Uno que sabe que hay más allá de esta vida, uno sabe que también se refiere a la muerte espiritual, a la muerte segunda, pero ¿cuánta gente sin pensar en la muerte segunda vive atemorizada y a esa muerte, ¿no? Pero qué hermoso es pensar que No, yo por la quería muerte... algo. Em, Sergio dijo recién que bueno que que estamos prisioneros, o sea, somos esclavos y servimos a este mundo, porque bueno, nacemos pecadores, pero también pienso en esto de decir que somos siervos del Señor. Entonces creo que hay una diferencia, vamos a servir. La diferencia creo que está de hacia dónde servimos y la intencionalidad con la que servimos. Porque en uno estamos atados, ¿sí? Por nuestra condición de pecado a este mundo. Y en el otro servimos por obediencia y por amor. En esto también, como también vamos a ir todos a un juicio, la diferencia está en si servimos a nuestro Señor Jesús o si servimos a los deseos carnales y los deseos de este mundo. Creo que siempre vamos a ser siervos. La diferencia me parece que si somos útiles para Dios o si somos siervos útiles para el enemigo. Bien, Ara, ahí tenemos otra interpretación, otra aplicación, ¿no? Pero acá el versículo 15, donde habla que están sujetos a servidumbre, son aquellos que están bajo el dominio de Satanás, ¿no? La servidumbre del pecado, esclavos del pecado, Perdón, ¿no? ahí me quedé pensando en esto del imperio de la muerte, porque este versículo da la característica de este imperio. O sea, el emperador, o sea, alguien que gobierna sobre la muerte. Está bien, sabemos que Dios está sobre todas estas cosas, y como bien dijiste vos, Ramón, Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, pero fíjate que dentro de esta connotación que habla este versículo del imperio de la muerte da dos características. Primero que está el diablo allí, ¿sí? Y segundo que todos los que están allí, junto con él, están en esclavitud, en oscuridad, están sin esperanza, están separados de Dios y obviamente sin creer en él van a estar separados eternamente. O sea que este imperio tiene estas características de un gobernador hostil, de un gobernador implacable, de un gobernador que vino a matar, a robar y a destruir.
Entonces, cuando vos entendés dónde está posicionado también el enemigo, te das cuenta que las características de este imperio son bastante terribles y son aterradoras, no solamente para los que no creen, sino para los que sino para los que hemos creído y hemos conocido de la gracia de Dios. Y nos damos cuenta del valor que tiene de estar en Cristo y de haber sido arrebatados o sacados, o trasladados, como dice otro versículo, ¿eh? de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces, antes pertenecíamos no solamente, estábamos bajo el dominio de Satanás, sino también éramos, como decirlo así, componentes de este imperio de la muerte, porque el que nos tenía esclavizado era el enemigo y nos tenía, como dice ahí, en servidumbre. Todos nuestros designios y nuestros pensamientos iban hacia el mal y obviamente que eran producto del pecado que había en nosotros. Creo que es bastante complejo esto de pensar en el imperio de la muerte, ya que hoy estamos en el reino de la luz, ¿no? Por la gracia de Dios. Entonces, este contraste entre el imperio de la muerte y el reino de los cielos, o vivir en el reino de la luz, o estar en Cristo, es abismal, o sea, no tiene comparación, y creo que en nuestra mente no llegamos a dimensionar este traslado, por decirlo así, o esta transferencia de que el Señor cambió el rumbo de nuestra eternidad para siempre. Entonces, y nos libró no solamente de la condenación, rompió las cadenas que nos unían al pecado, pero nos liberó de este imperio al cual pertenecíamos, porque éramos, como dice otro texto, hijos de desobediencia. Ahora somos hijos de luz por la gracia de Cristo. Entonces me quedé pensando en esto, en este lugar. Así como en Apocalipsis habla que va a haber un lugar de condenación y juntamente el diablo y los demonios van a ser condenados y van a ser echados al fuego de azufre. eh, eh, También para nosotros va a haber, como dijo bien Araceli, no un juicio, no vamos a perder la salvación, pero vamos a pasar por un tribunal. Y, me encanta pensar en este contraste de que la gracia de Dios nos alcanzó para sacarnos cambiar esta posición, por decirlo así, y hacer esa transferencia de un lugar a otro. O sea, lo mismo pasa con la muerte. Cuando cerremos los ojos, acá en la tierra vamos a estar abriéndolos allí en la gloria. Entonces es algo muy profundo todo esto. Para mí, eso es lo que yo pienso. Yo agrego algo más, puede ser, ¿me permitís, Ramón? Pensando en esto de que viene hablando antes de nuestro cuerpo, ¿no? De que Cristo tuvo y que sigue hablando después también, de que Cristo tomó forma de hombre para vencer al diablo, para morir, para sufrir, eh, y luego fue perfeccionado por Dios, de lo que leíamos en los versículos anteriores. Eh, También puede ser que acá está hablando justamente del cuerpo de nosotros, ¿no? Esto es algo profético, porque si bien Jesús a través de su muerte destruye el poder del diablo, todavía no se vio efectivo eso porque el diablo sigue teniendo poder y sigue teniendo dominio en el mundo. Esto sí se va a cumplir cuando todos, después del juicio del gran trono blanco, cuando sean todos los pecadores echados al lago de fuego, y antes de eso el diablo también. eh, Ahí ya va a ser concretado y nosotros en ese momento vamos a tener la verdadera libertad. Entonces pienso también que la verdadera libertad acá está hablando de este cuerpo, ¿no? Como dice también en otros pasajes, hoy nosotros estamos limitados por nuestro cuerpo, estamos sujetos a enfermedades por nuestro cuerpo, tenemos que pasaremos probablemente o tal vez, o quizás por la muerte física, eh,
mientras tanto pasamos hambre, pasamos sed, tristezas, ¿no? Pero gracias a que Cristo murió y resucitó y hoy tiene un cuerpo perfecto, eterno y todo eso, nosotros algún día también tendremos ese cuerpo perfecto, eterno y todo eso, y ahí realmente seremos librados de la esclavitud de servidumbre. Esclavos, porque somos esclavos de qué? Y del mundo, porque tristemente estamos gobernados por gobiernos humanos, estamos dominados por nuestro cuerpo que necesita una continua atención, que ir al baño, que darle de comer, que pasarle la manito cuando se golpea, qué sé yo, curarlo, cuidarlo, ¿no? Nos lleva también a una esclavitud. Pero lo que Cristo hizo por nosotros, de morir por nosotros y resucitar luego, porque eso es fundamental, la resurrección de Cristo, porque eso automáticamente se traslada a nosotros, que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar y vamos a tener este nuevo cuerpo y vamos a ser libres, realmente libres de todo lo que hoy nos ata y nos esclaviza. Vamos a ser realmente libres de esto y vamos a ser esclavos voluntarios de Dios, que es parte de lo que decía Araceli también. Pero bueno, mientras aguardamos ese día donde vamos a ser liberados por completo y donde esa santificación se va a completar también, el Señor nos ha dejado, como decir, pequeños regalitos también, ¿no? Bendiciones. Primera Corintios capítulo 15, 55, les quisiera leer ahí hasta el 57, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso es pensar que en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo podemos disfrutar de esa victoria, que nos da la victoria. Ya somos más que vencedores, como dice, por medio de aquel que nos amó, ¿no? Aunque nosotros todavía seguimos luchando y lidiando con este cuerpo, con el pecado muchas veces, pero ya podemos también experimentar en alguna manera esa victoria que nos trajo la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Vemos que el Señor Jesucristo no tomó la semejanza de los ángeles para rescatar a los ángeles, sino que tomó la semejanza humana del hombre para rescatarnos a nosotros. Si tienen ahí para buscar 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro 2, versículo 4. 2 Pedro 2, 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y también en Apocalipsis 12, versículo 7, 12, 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado de la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos que aún en la desobediencia de los ángeles, aquellos que siguieron a Satanás, a Lucifer, estaban perdidos, están en oscuridad, pero bueno, un día se va a cumplir también esta profecía, ¿no? De Apocalipsis, pero el Señor Jesús no vino, no tomó la semejanza de los ángeles para rescatarlo, sino que
tomó la semejanza humana, ¿no? Y esto me hace pensar o sentir un poquito orgulloso y privilegiado delante de Dios, que Él, siendo nosotros nada, nos tuvo en cuenta, vino a buscarnos. Y sí, termina el versículo 16, dice, y socorrió a la descendencia de Abraham. Bien sabemos que la descendencia de Abraham era el pueblo judío, eran los judíos. Los judíos eran una raza despreciada, pero el Señor vino para ser judío. Aún no solamente en el desprecio como persona, como ser humano, sino también como una raza, ¿no? La raza judía. Él estuvo dispuesto a soportar, a soportar ese desprecio por amor a cada uno de nosotros. Qué hermoso es pensar que Él se hizo hombre y no tomó la semejanza de los ángeles para rescatar a los ángeles, sino para rescatarnos a cada uno de nosotros. Quisiera ir terminando con el versículo 17 y 18. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo, los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acá encontramos un sumo sacerdote que puede socorrer. Y el versículo 17 dice, y fiel sumo sacerdote, ¿no? Allí la segunda parte, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Sabemos que el sacerdote representa a Dios o ante los seres humanos, pero también representa al hombre delante de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, es el único que está calificado para esta tarea. Es el único que está calificado para representarnos delante de Dios. Por eso fue necesario que, como dice al principio del versículo 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Aquel que los sacerdotes una vez al año rociaban y salpicaban con sangre para cubrir los pecados, este sumo sacerdote vino para ofrecer su sangre una vez y para siempre. Y esa sangre es la que nos limpia, nos limpió, nos limpia y nos seguirá limpiando todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Y cómo no pensar y no honrarle a este Señor, a este sumo sacerdote, al Señor Jesucristo, aquel único que estuvo calificado para satisfacer las demandas del Dios Padre. El único que estaba calificado para presentarse como el Cordero perfecto para ser sacrificado por cada uno de nosotros. Ojalá que este estudio y esta porción nos lleve a que cada uno de nosotros podamos, como lo dijo también Araceli, servirle por amor, servirle en gratitud por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y también servirle por lo que Él es, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si hay alguien que quiera agregar algo, puede hacerlo. Si no, acá oramos y terminamos esta parte. Yo quería decir con respecto al verso 16, que si lo hemos leído, para decir ese verso que está insinuando como que el Señor Jesús vino solamente a salvar a los judíos, porque dice allí que ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, acá me deja un poco afuera a mí.
yo no soy judío, yo no soy descendiente de Abraham, y yo creo que la mayoría de ustedes tampoco, me parece, no sé. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, esto se entiende porque lógicamente le está hablando a los hebreos, le está hablando a los judíos y lógicamente está de alguna forma personalizando el mensaje. Le está diciendo, mira, el Señor Jesús vino a salvarlos a ustedes, vino a buscar a la descendencia de Abraham. Al mismo tiempo también sabemos, si nosotros recordamos el pasaje de Romanos, donde el apóstol Pablo habla precisamente de Abraham y la fe de Abraham, y él concluye de que todos nosotros que no somos descendientes de Abraham, somos descendientes de Abraham en cuanto a la fe, porque tenemos la misma fe de Abraham y por la misma fe de Abraham hemos creído en el Señor Jesús. Y es por eso que ahora hemos sido vinculados al pueblo de Israel. Tenemos la vinculación en ese aspecto. Somos descendientes de Abraham, no racialmente, pero sí en cuanto a la fe, porque la misma fe que justificó a Abraham es la que ahora nos justifica a nosotros. Por eso estamos familiarizados, ¿no es cierto?, con Abraham en ese aspecto, ¿no es cierto? Eso me parece que apunta o hay que aclararlo y verlo también. Perfecto, gracias, Sergio. Bueno, si no hay alguien más que quisiera compartir algo más. Otra cosa que yo quería decir, volviendo un poquito más atrás, Francisco dijo que nosotros vamos a ir a un juicio. Bueno, quiero aclarar eso, no vamos a ir a ningún juicio nosotros. El juicio nos ha librado el Señor Jesús del juicio. Por eso el Señor Jesús murió por nosotros, para librarnos del juicio. El Señor llevó nuestro juicio sobre él. Todo el castigo del juicio de Dios cayó sobre él por nuestros pecados. Él nos ha librado del juicio. Nosotros no vamos a ir a un juicio. Vamos a ir a un tribunal, es cierto, vamos a un tribunal, pero no donde van a ser juzgados nuestros pecados, nuestra maldad, lo que hemos hecho en el mundo. Vamos a ir a un tribunal donde van a ser juzgadas nuestras obras que como hijos de Dios hemos hecho en nuestro servicio. Por eso la Escritura habla en ese aspecto de la pérdida de recompensas. Él sufrirá pérdida, es decir, aquel creyente que en su vida no sirvió al Señor como lo debería hacer, desperdició su tiempo. Bueno, la Escritura dice que va a sufrir pérdida. ¿Pérdida de qué? Bueno, pérdida de recompensas. Lógicamente no vamos a quedar sin nada. Pero aquellos que han servido fielmente al Señor y han puesto su vida por Él, en ese tribunal van a recibir recompensas. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora me espera la corona, ¿no es cierto?, que el Señor me va a dar en aquel día. El Señor juez justo, dice, me va a dar en aquel día. Pero es un tribunal completamente distinto por el que van a pasar los pecadores, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Esos sí van a ir a un juicio, al juicio eterno, lógicamente, pero no los creyentes, los hijos de Dios. Hay que aclararlo porque me parece que es importante poner luz un poquito en ese. No vamos a ir a un juicio, no vamos a ir a un juicio. Vamos a ir a un tribunal donde van a ser juzgadas nuestras obras, lo que hemos hecho para el Señor o no. Yo quiero hacer un aporte, no sé si estará bien, pero es lo que me impactó de estos pasajes. Acá cuando dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Me acuerdo de Romanos 11:17, en donde, a ver, ahí lo busco. Dice, si algunas de las ramas fueron cortadas y tú, que eres un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, has venido a participar en la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, nosotros vendríamos a ser el olivo silvestre, que somos injertados a esa rama que habla ahí, que dice que a la descendencia de Abraham. Y pienso en el valor supremo que tenemos, ¿no? Porque dice que como forma de hombre y vino a salvar a nosotros, no a los ángeles, que la diferencia es que nosotros no lo conocemos a Dios por conocer a Cristo y por fe. Y los ángeles estuvieron con Dios y no van a ser rescatados.
no sé si alguien vio la película El Arca de Noé, la última que sacaron, que a los demonios eh, son reivindicados y son llevados nuevamente al cielo. Y eso es como que una gran mentira. Y entonces yo siempre pienso en este pasaje que Cristo vino a rescatarnos a nosotros como la piedra más preciosa que existe y despojando, o sea, tomando forma nuestra, sufriendo lo que nosotros sufrimos, y digo, cuán valiosos somos para Él, ¿no? Y esto que decía Sergio, bueno, me acordó de Romanos 17, que somos injertados, el olivo silvestre y somos injertados al olivo. Bien, muchas gracias, hermanos. Vamos a orar y luego nos despedimos, nos saludamos. Después de orar, Ramón, Jorge va a pasar una presentación. Bien, bueno, oramos. Te damos gracias, nuestro Dios, porque en tu palabra podemos ver y encontrar todo lo que tú has hecho por amor a cada uno de nosotros. Cómo viniste a buscarnos, a salvarnos, y cómo también cuánto tuviste que pasar por cada uno de nosotros, Señor, con el solo hecho de hacerte hombre, de pasar el desprecio, los sufrimientos, la necesidad, la pobreza. Pero, Señor, era necesario que tú experimentaras esto para ser ese fiel sacerdote, el cual nos ibas a presentar delante de Dios. Te agradecemos, Señor, por tanto amor, tanta misericordia, y gracias porque aún de lo que somos, tú sigues amándonos, tú sigues invirtiendo tiempo y dedicación en nuestras vidas para transformarnos a la imagen tuya cada día más. Que podamos ser cada uno de nosotros, ser oidores y hacedores de tu palabra, y tener siempre presente cuánto te hemos costado, Señor. Bendecí a cada uno de mis hermanos, bendecí a cada familia y bendice también al resto de nuestros hermanos que no pueden estar conectados. Te lo pedimos agradecidos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Jorge. Compartir, ejecutar. Jorge, no se ve, se escucha, pero no está compartido. Siempre siendo lío yo. Bueno. Compartir. Ahora sí tiene que estar. Ahora sí. Bueno. Pone ocultar ahí abajo. Y ahí se pasa. Y se pasa, se queda sin música.
Muy lindo. Buenísimo, Jorge. Muchas Bueno, gracias. me alegro que les haya gustado. Aunque a mí me tienen que dar más tiempo para leer completito, pero leí la mayoría, ¿eh? Ya se los voy a mandar a cada uno de los correos mañana. Ya van a tener tiempo. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga a todos, que tengan una bendecida noche, un buen descanso. Nos estaremos viendo el domingo, Dios mediante. Amén. Recuerden que el domingo es en vivo a las 10 de la mañana, ya no habrá a la tarde. Está bien. Bien, buenas noches, hermano. El gusto de haber compartido. Bendiciones. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches a todos. Buenas noches. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos. Buenas noches a todos. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao, Qué lindo chao. haberte visto, Eli. Chao, sí, un poco tarde llegué. No, bueno. Tarde, pero seguro. Sí, Más vale tenía tarde que ocupado el nunca. celular con pacientes, ¿viste? De mi marido tenía ocupado. Bueno, saludos a Oscar también. Bueno, le doy. Saludos. ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos, Ramón? Hola, familia Veray Cañete. Hola, Darío. Ah, se fue Darío. Oh. Selva, Sergio, ¿cómo están? Bien. Hola, doña Eli. No sé, amor. ¿Había? Sí, había. Leticia está viajando para su casa en este momento. Hola, hermosa. Ahí te está saludando bien a él. Hola, mamá. A doña Elisa se le da. Hola, Gema, ¿cómo estás? Qué gusto Qué verte. bonita. Hola, Andrés. Hola, Gema preciosa. Esa sonrisa alegra la noche. Esa entristece la noche. Chao, chao, chao. Esa da miedo. Chao, Selva. ¿Cómo le de gatito? Ah, acá está tu gatito. ¿Listo? No, le falta 5 minutitos de horno. Ya casi. Trae un gatito, así lo ves, Gema. Bien negro, bien negro, bien negro. Ay, no hay uno negro, pero hay uno que es súper inteligente. Negrito si no nada, bueno, inteligente puede zafar, pero Estaba en una clase y se me subía a la pierna. Che, acá lo teníamos con alquitrán al gato, cualquier cosa, ¿eh? Mirá. ¡Ay, qué chiquitito! Mira lo que es. Ah. ¡Hola, Flan! ¿Cómo andamos, Hola, ¿qué tal? ¿Ves? No es negro, pero casi. Decirle chau a Gema. Lo están esperando acá el gato, ¿eh? Bueno, ansioso va a comer el gato. Están esperándolo ansioso al gato. ¿Nos apuramos? No, nos hacemos toda la ruta y... Mira lo que es. ¡Qué bonita gatita! El nombre. No le pones que malí el gato. ¿El señor qué? Hola, Abril. Hola, Abril, dice. Toma, Hola, mi amor. Doña Elisa, ¿cómo anda la familia? ¿Cómo andan los chicos?
el micrófono!